Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Ok, vamos a la palabra. Hoy hace 8 estuvimos compartiendo acerca del amor de Dios, del Dios que ama incondicionalmente. Ese era el título del mensaje de hace 8 días, pero este es un complemento. Alguno puede decir: el amor de Dios, ¿qué más voy a aprender yo del amor de Dios? Si ya sé que Dios es amor y he experimentado el amor de Dios, etcétera. Pero creo que tenemos un Dios inagotable y que, también tenemos un Dios de amor y que su amor también es inagotable y que cada día puede enseñarnos cosas nuevas a cada uno de nosotros. Dios ha estado tocando mi corazón desde hace 2 semanas para acá con esto, porque enfatizamos bastante en el amor de Dios. Que el amor de Dios es la razón de la cruz de Cristo, porque eso nos enseña la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo que movió a Dios para salvar al mundo fue su amor. El amor de Dios antecede a cualquier cosa. O sea que ninguno de nosotros puede gloriarse y decir: es que Dios me ama porque soy muy bueno. No, aún siendo pecadores, dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún malos, siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Entonces muestra que su amor antecede a la cruz, y no la cruz es la razón del amor de Dios. O sea, cuando yo vengo a Cristo, estoy haciendo más o menos un resumen de hace 8 días, no es porque yo vine a Cristo y creí en su sacrificio que ahora Dios me ama. No, Dios me ama desde antes, a todos. Y su amor ahora ha sido derramado en mi corazón y en el corazón de ustedes si creyeron en Cristo, porque el amor de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Eso dice también la palabra. Entonces, la naturaleza de Dios es amar. Y para los que están aquí, que aman, especialmente a los padres, pero yo sé que también los hijos, sabemos que cuando uno ama, uno desea el bien de los demás, uno desea el bien de los demás y entonces uno desea dar, y uno desea darse. El amor se da, y por eso el pasaje más conocido de la Biblia, que si alguien no se lo sabe, arrepiéntase y pida perdón a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio. El amor de Dios se manifestó dando. El amor de Dios se manifiesta volcándose en amor, en dar. El amor de Dios no solo dio, no fue que Dios nos envió un ángel, pues ahí les mando un angelito, de por sí tengo millones, para que muera por ustedes. No, el amor de Dios se mostró enviando a su propio hijo, a su único hijo. Todos los demás somos recogidos, así en poquitas palabras para que se entienda. Ninguno tiene el ADN del Padre, solo el Hijo mayor, Jesucristo. Él es el Hijo, Él es el único Hijo, y Dios lo entregó, lo dio, por buenos, no por malos, porque no había ni uno bueno, ni existe ninguno bueno. Entonces la naturaleza de Dios es amar, y el que ama suple. Entonces por eso les hablaba a los padres. Saben que usted como padre quiere suplir a sus hijos sus necesidades. Los hijos que están aquí, que tal vez trabajan, tienen una entrada económica, quieren también bendecir a sus papás, ¿verdad? Porque los aman,
dándoles lo que necesiten también. Y entonces entendemos que si Dios nos ama y Dios es amor, Dios naturalmente da, naturalmente quiere dar. Y eso es una de las cosas importantes, y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es el Dios que da, el Dios que da, porque parece que tenemos tan metido en la cabeza lo que hablábamos hace 8 días, ese principio de la religión, de que tenemos que hacer algo para que Dios nos ame. Y entonces, como tenemos que hacer algo para que Dios nos ame, entonces tengo que hacer algo para que Dios me dé. Y es donde caigo en las trampas del enemigo y en las trampas de la religión, que nos dicen que es que yo tengo que hacer algo para ver si muevo a Dios a darme. Pero Dios ama, y el que ama da. Él quiere dar, Él está abierto a dar. Por supuesto, alguien puede decir, sí, pero si yo conozco a un cristiano pues muy desobediente, a ese también Dios le va a dar. Sí, también Dios le va a dar, pero tiene su trato especial. Porque no es lo mismo un hijo obediente que un hijo desobediente. Pero Dios trata con esa persona y va a tratar con esa persona, o está tratando con esa persona con todo el amor, porque también quiere darle. Y entonces es donde les decía, hablando del pasaje de Génesis, que el Señor nos enseñó en ese pasaje de Génesis 22, que lo voy a leer aquí, versículo 10 en adelante, nos enseñó el Señor que Él no es un Dios que pide, Dios es un Dios que da, y que cuando Dios pide es por nosotros, no es porque Él está empecinado simplemente en pedirnos algo, es para nuestro bien, es porque está tratando con nosotros. Dice capítulo 22, versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí estoy, Señor, manda. Eso es lo que está diciendo Abraham. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Eso es parte de la gran enseñanza de este pasaje. Porque las personas que están aquí visitándonos hoy por primera vez, que yo no sé si han nacido de nuevo, si han entregado su vida a Cristo, de todos los que están aquí, necesitan entender este principio, porque esto es solamente una figura, una sombra, este pasaje, de lo que realmente hizo Dios por nosotros. Le tocaba morir a Isaac, e incluso le tocaba morir a Abraham ahí. Y así también nos tocaba morir a todos nosotros por nuestros pecados. Pero Dios proveyó un sacrificio perfecto. Aquí simbolizado o aquí ilustrado en esta analogía con un carnero que estaba trabado en un zarzal, y entonces murió ese animal en lugar de Isaac. Así como Jesús murió en lugar de cada uno de nosotros. El justo por los injustos, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. Y entonces dice que fue Abraham y le ofreció el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que significa en hebreo Jehová Jireh. Por tanto, se dice, en el monte de Jehová será provisto. Mire cómo va aquí ligado el asunto del amor de Dios que da, el amor de Dios que suple. Lo que estaba diciendo aquí Dios, yo no soy como los dioses, esta fue la predicación de hace 8 días, yo no soy como todos los dioses que les piden a ustedes que hagan algo. Yo soy el Dios que más bien sabe que no pueden dar y que yo vengo a darles. Porque nada de lo que el ser humano puede hacer le va a poder pagar la salvación, la entrada al cielo, nada, absolutamente nada, porque todos estamos defectuosos de fábrica, tenemos pecados, tenemos fallas. Entonces Dios envía a su Hijo Jesús.
sin mancha, sin contaminación, sin pecado, para que en la cruz del Calvario lleve nuestros pecados, nuestra culpa, y Él muera en nuestro lugar. Ok, dio. Entonces, por eso aquí nos enfatiza, y ese es el énfasis de hoy, que Dios quiere darte, porque parece que a veces es una lucha por entender que Dios quiere darnos, hermanos. Y algunos se han aprovechado de esa lucha que hay en el corazón del ser humano para sacar plata o para sacar provecho de alguna forma, porque entonces te dicen que incluso usted tiene que pagar por milagros, o incluso usted tiene que pagar para sacar el alma de su familiar del purgatorio. Entonces tiene que echar, suelte plata, pague misas, pague rezos, todo es cobrado para ver si acaso, pague, prenda velitas y cada velita cuesta tanto. Hablando de lo que todos conocemos, pero si vamos al hinduismo, todos tienen que hacer algún sacrificio, o aguantar hambres, o hacer largas caminatas, o ponerse, no sé, debajo de un árbol ahí por meses o por días. O sea, todas las religiones te piden algo. Eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios más bien dice que Él viene a dar, y Él envió a su Hijo aquí para salvarnos, porque para nosotros es imposible salvarnos. Y por eso les digo que algunos se han aprovechado incluso para sacar dinero. Sigo leyendo el pasaje, porque decía, por tanto, dice, hoy en el monte de Jehová será provisto, y llamó el ángel de Jehová, estoy en el versículo 15, a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pablo nos enseña que la simiente de la que estaba hablando aquí Dios en este pasaje es Jesucristo. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Pero vemos aquí cómo Dios quiere darnos. Su naturaleza es esa. Yo soy el Dios que da, no el Dios que pide. Les explico esto así rápidamente otra vez. En las religiones o en las culturas, aún ahora, pero pensemos en las culturas cananeas que están aquí en la Biblia, si alguien pedía algo a Dios y Dios no se lo daba, entonces, bueno, primero tal vez llegaba con una ofrenda de cereal y Dios no le daba lo que pedía, entonces traía ya un animalito, un palomino, y si no se lo daba, entonces ya habría que traer un cabrito, y si no se lo daba, había que traer un becerro, y si no le daba aquello, hasta que las culturas estas enseñaban de que tenía que entregar incluso sus propios hijos, o su propio hijo, lo más preciado. Y sí, eso pasaba. Lo que Dios nos enseña, y lo digo otra vez, es que Él no pide sacrificios de nosotros. Hay sacrificios espirituales, por ejemplo, sacrificio de alabanza, que es fruto de labios que confiesan su nombre, etcétera. Pero son otro tipo de sacrificios que tiene que ver con olor fragante y grato al Señor. Pero nada, ningún sacrificio ni ninguna cosa nos pide el Señor para mostrar su amor o para darnos su amor, compartirnos su amor y también darnos lo que necesitamos. Lo que necesitamos. ¿Cuántos necesitan cosas aquí? Realmente, levante la mano. Que no sea, estoy hablando de necesitar, ¿verdad? No tanto de las cosas. Porque también Dios, yo digo que hasta el cahuete a veces le da a uno cosas que no necesita, para que después se dé cuenta que uno es un egoísta y que no lo necesitaba. Bueno, pero ese es el Dios que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios o quiere enseñarnos con todas estas cosas? Que su naturaleza, movida por el amor, es dar. Así como Abraham lo dio todo y Dios lo bendijo, así quiere Dios que aprendamos a confiar en Él como Dios, como nuestro dador natural, que nos da motivado por su amor, y que dejemos de tratar de manipularlo con actos pretendiendo que Él nos dé. Si alguno de los que están aquí está aquí porque anda buscando algo de Dios y vino por eso a la iglesia, arrepiéntase y pida perdón. No conoce a Dios todavía. Porque Dios no puede ser bailado, dice un versículo.
Eso es en Tico. Dios no puede ser burlado. Él conoce los corazones. Si alguien vino aquí porque le dijeron que viniera a la iglesia y Dios iba a estar contento porque venía a la iglesia y entonces Dios le iba a dar lo que pedía. No, Dios conoce los corazones. Sepa que va a tratar con usted para que aprenda el principio. Venimos a la iglesia para adorarlo, para darle a Él, para glorificarlo, para escuchar su palabra, para que nos cambie, etcétera. Para eso estamos aquí en la congregación, en la iglesia. Si hay interesados, es mejor entender de que Dios sí nos quiere dar y entender esa naturaleza de Dios nos va también a hacer reposar de muchas cosas, de muchas cosas. En otras partes de la Biblia, por ejemplo, y voy aquí más adelante, un pasaje muy lindo que ustedes lo han leído seguramente, está en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entonces ya empieza a tener algunos problemas de hambre y empiezan a murmurar contra Moisés. Y quisiera leer a partir del versículo, vamos a ver, del versículo 13 en adelante. Vean lo que pasa. Al llegar la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Todavía no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿Se dan cuenta de lo que están viviendo ellos aquí? Después de que murmuraron y se quejaron delante de Dios. Se quejaron de Moisés y se quejaron de Aarón, sus líderes. Y entonces dice el 16: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza conforme al número de personas de su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Aquí hay enseñanzas de parte del Señor. No dejen nada para mañana, o sea, coman lo que les estoy dando hoy. Hay suficiente para hoy. No piensen en mañana. Pero ellos, dice el versículo 20, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos y apestaba. Y se enojó con ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que tengáis que comer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Entonces dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. Precisamente. 6 días lo recogeréis, pero el 7º día, que es sábado, nada se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron el 7º día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo van a entender y van a hacer caso a lo que yo les digo? Dice Dios. ¿Entendieron la lectura? El punto es que Dios dijo: recojan lo que tienen que recoger para cada día. Ellos recogieron, pero algunos guardaron creyendo que al día siguiente no iba a haber. Pero Dios promete darnos todos los días. Dios promete dar, porque Dios es un Dios que da, un Dios dadivoso. Hay para todos los días, para sus hijos. Pero también Dios quería resaltar ahí: tienen 6 días para salir a recoger su comida y van a tener para todos los días. Pero el 6º día recojan doble, porque yo quiero que el 7º día lo dediquen para mí. No trabajen ese día.
vengan a la iglesia. No se estresen por hacer plata el domingo. Vengan a la iglesia. Si quieren ver mi bendición, vengan y reciban de mí. Ellos guardaban el sábado, eran israelitas, hacían conforme a los 10 mandamientos, como está aquí. Nosotros, hermanos, por costumbre o por tradición o por lo que sea, el día libre que tenemos por lo general es el domingo. La mayoría tenemos libre el domingo. Pero algunos escogen no tener libre el domingo, porque pudiendo no tener libre el domingo, se van a trabajar, especialmente las personas que tienen un trabajo propio. Por ejemplo, aquí está Alex, que es taxista, pero Alex está aquí todos los domingos, porque él trabaja todos los días y aparta el día para venir a la iglesia. Pongo el ejemplo de Alex porque él tiene su trabajo propio. ¿Podrías estar trabajando ahorita, Alex? Sí. Sí. ¿Estás sacando plata? Sí. Pero estarías centrado en la plata. Y Dios quiere que entendamos que las cosas con Él funcionan al revés. Si usted anda detrás de la plata, se le va a disipar. Eso le llama la Biblia pan de dolores. En el Salmo 127, se los voy a leer, yo creo que lo van a poder tener por ahí. Es un salmo muy explícito en cuanto a estas cosas. Dice así la palabra. Perdón, no es el Salmo 127. Sí, estoy en el 121. Ok, dice, si Jehová, Salmo 127, versículo 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que está diciéndonos aquí la palabra es que si Dios no está en la ecuación, por más que usted trabaje, de nada le va a servir. Se le va a ir en una u en otra cosa. Dice el 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pan de dolores es ese que está día y noche dándole y no quiere ni venir a la iglesia porque cree que tiene que ganarse la plata también el domingo o el día que Dios quiere que le dediquemos a Él. Sepa que usted, si viene el domingo y honra a Dios, honra al Señor los domingos con venir a escuchar su palabra, etcétera, Dios lo va a bendecir entre semana de una forma abundante. Le va a dar lo que se iba a ganar el domingo y más. Ese es el Dios que tenemos. Por eso es muy bueno cuando un cristiano tiene este sentir y sabe y entiende de que no me están ofreciendo un trabajo, pero hay que trabajar domingo. No puedo ir a la iglesia. Muchas gracias, no es de Dios. Porque si no, Dios estaría contradiciendo a sí mismo. Y sepa que Dios va a suplir lo que usted necesita. Bueno, entonces, para ir aquí al punto, y ya voy casi terminando. Dios hizo pasar a Israel por el desierto para formar en ellos 3 cosas que van ligadas. 3 cosas importantes. La fe, la obediencia y dependencia. Voy a hablarlo sin la. Dios quiere formar fe en usted, Dios quiere formar obediencia en usted y Dios quiere formar dependencia en usted. Y eso estaba haciendo con los israelitas al pasarlos por el desierto antes de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. ¿Quiénes no pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel? Los israelitas estos, porque no hubo fe, no hubo obediencia y no hubo dependencia de Dios. Todos murieron en el desierto. Quiere decir que no va a haber abundancia para nosotros si yo no crezco en fe, dependiendo solo de Dios y obedeciéndolo a Él. Dios les suplió para que se dieran cuenta que Él era el único que podía sostenerlos. Por eso el pasaje más bien nos enseña que ellos dudaron, que ellos desobedecieron y que ellos quisieron seguir teniendo autonomía. No sé si, yo no leí el versículo, pero miren lo que dice el versículo 3, 16:3, dice, los hijos de Israel les decían a Moisés y a Aarón, sus líderes les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Mire lo que decían. Y dice el versículo 4, Jehová dijo a Moisés, mira, yo os haré llover pan del cielo. Después de que estaban diciendo estas cosas, o sea, estaban poniendo en la mirada atrás. El amor de Dios los sacó de Egipto. Dios los iba a sostener en la tierra prometida. Ahí les iba a dar abundancia. Pero ellos preferían mirar hacia atrás, deseando lo que tenían allá, aunque aquello les costara su libertad. Y así hay muchos cristianos, prefieren vivir en esclavitud, pero dependiendo de ellos mismos y no de Dios. Ellos deseaban, usted sabe lo que es ser libres ya, pero desear devolverse, todavía con la mirada. Corporalmente estaban libres, pero mentalmente todavía eran esclavos de Faraón en Egipto. Y entonces el ser humano prefiere morir en esclavitud, pero saciando su carne, que ser libre dependiendo de Dios. Cuando llegó el maná, tampoco podían entender. Dios nos da el pan suficiente para cada día, pero cuando nos preocupamos y mañana habrá, entonces desagradaremos a Dios. Cómalo de hoy, disfrútelo de hoy y sepa que mañana Dios tiene para usted y no le va a faltar. Dios trabaja para nosotros 6 días a la semana para que le dediquemos uno. Ya hablamos de eso. Si dedicáramos el tiempo a Dios que Él le corresponde, entonces las cosas serían muy diferentes en la vida de muchos de nosotros. San Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante, lo leemos y con este pasaje termino. Porque es otra ilustración de que Dios es un Dios dador, de que Dios te quiere dar. Quítese de la mente de que Dios tiene algo contra usted y usted tiene que hacer algo para que Dios le dé. Dice San Juan, capítulo 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Imagínense la gran multitud. Pues viene y le dice a Felipe, uno de los suyos. Y mire lo que dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque les he dicho un montón de veces, Dios hace un montón de cosas para probarnos. Todas las semanas estamos siendo probados, póngase vivo, porque puede ser que usted pase la prueba y salga más bendecido y edificado y con crecimiento, pero si usted no pasa la prueba va a tener que repetir el grado. Esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. ¿Y cómo no iba a saber Jesús? Ya tenía en mente nada más hacer una multiplicación de panes y de peces y alimentar a todos. Dice el versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase poco. Parece que lo que Felipe estaba diciendo, solo tenemos 200 denarios en la bolsa. Y pa' peor lo andaba Judas. Era difícil de que estuviera ahí la plata, ¿verdad? Bueno, y entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho. En otras versiones dice, aquí hay un niño. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. 2 pececillos. Y dice él mismo, Andrés dice, pero más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué son 5 panes y 2 pececillos? No dice ni siquiera peces. Seguro eran 2 aluminias ahí, esas se agarran en el pacacua. 2 barbudillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Todo lo que quisieron, se saciaron. Ustedes conocen la historia, no la voy a leer toda, pero hasta llenaron 12 canastas de lo que sobró, porque cuando Jesús toma en sus manos lo que tenemos, hasta sobra. Ese es un principio bíblico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra vez el mismo principio. Cuando Dios pide algo, es para nuestro bien. Él sabía qué podía hacer, ¿sí o no? Él sabía lo que iba a hacer, pero pide porque lo necesita.
Jesús necesitaba los panes y los peces, o necesitaba los denarios. No, 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 Él no necesita nada. Él es el único que sabe, el que hace cosas de la nada. Él hizo el universo de lo que no existía ni se veía. No iba a hacer una multiplicación o iba a hacer aparecer panes y peces para, ¿cómo se llama?, alimentar a todos. Por supuesto que podía. Pero es que Él nos pide cosas para que nosotros aprendamos que Él es un Dios que da, pero tenemos que aprender principios. En este caso, el principio de traerle a Él lo que tenemos para que Él lo multiplique. Y para que crezcamos en confianza de que Él es un Dios que da y no va a dejar de darnos. Con 5 panes, bueno, perdón, me estoy adelantando aquí. Apareció un niño. Y ese niño apareció con 5 panes y 2 pececillos. Porque lo poco que traigamos en las manos de Jesús es abundante. Y lo poco que usted tenga en las manos de Jesús va a ser suficiente siempre. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo sí lo he vivido. Les conté ahora este testimonio de este viaje que hice allá a España. O sea, yo me sorprendo. O sea, yo me sorprendo de que Dios me ame tanto, no porque yo me lo merezca, no me merezco nada, pero que el amor de Dios se muestre así, de esa forma, que aún para enseñarme cosas que yo necesitaba aprender y entender, pagó todos los gastos para llevarme allá y traerme, para que una de las cosas que entendiera fuera esa: Dios te ama y Él quiere enseñarte que Él es un Dios dador. Entonces, lo poco que traigamos en las manos de Jesús será abundante. Si le traemos a Él nuestros pocos panes y nuestros pocos peces, Él hará mucho más, porque Él hace milagros cuando dejamos atrás a Egipto. Y lo que nos puede ofrecer Egipto, el mundo, Él hará llover del cielo nuestro sustento diario cuando dejemos de quejarnos y de desconfiar de Él. Cuando tengamos fe, obediencia y dependencia, Él podrá ser nuestro Jehová Jireh. Eso, fe, obediencia y dependencia. No hay nada más lindo que aprender a depender de Dios. Pero eso tiene que ser formado, porque dependemos mucho de nosotros mismos. Termino diciendo que si Dios nos dio su tesoro más grande por amor, o sea, a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Es que no se dejó nada para Él, lo entregó todo, y el Hijo se entregó también. Si dio a su Hijo, si entregó su sangre hasta la muerte, ¿cómo no nos va a dar 100 pesos? ¿Cómo no le va a dar a usted para que pueda pagarle la escolaridad a sus hijos? Comprarle los zapatitos, comprarle los uniformes. Cuando venga a la universidad o el colegio, poder también suplir para aquello. Yo se lo digo por experiencia propia. Mi hija estudió y si ustedes me preguntan cómo, yo no sé. Sacó hasta una licenciatura y... Es más, les cuento una cosa. Mi hija tiene casa propia, tiene carro, tiene casa propia. Yo ni casa propia tengo todavía, imagínense ustedes. Pero ella sí. Relax. Yo estresado en algún momento, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo ni casa propia, yo, ¿cómo voy a hacer para darle a mi hija algo? ¿Qué le voy a dar? No tengo nada que ofrecerle. Pues si el Señor ya le dio casa. Ese es el Dios que tenemos, que se ocupa de las cosas cuando nosotros aprendemos fe, obediencia y dependencia de Él. Bueno, contemplemos la cruz de Cristo. Y veremos ahí su gran amor derramado y con Él todas las cosas. Con Él todas las cosas. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto lo había entendido muy bien David. Llegaba a la casa de Dios a contemplar a Dios. Qué lindo es eso, contemplar las cosas que ha hecho por nosotros, contemplar a Jesús muriendo en mi lugar. Si dio a Jesús, ¿cómo no me va a dar lo que necesito
para mañana. Y ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Amén.